Cordial saludo, les habla Paula Andrea Ramírez, quien realizó la investigación respecto al diseño e implementación del ebook interactivo como estrategia pedagógica para la enseñanza de contabilidad del grado 10º en la institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario de Cajamarca, Tolima. Este trabajo fue dirigido por el doctor Almin Adonai Vera Silva para la Universidad de Cartagena, cuya maestría es Recursos Digitales aplicados a la educación. Antes de hablar del problema de investigación, es importante recordar que este trabajo tuvo un objetivo principal, el cual fue el diseño y la implementación de un ebook como estrategia pedagógica e innovadora para la enseñanza de contabilidad del grado 10º en la institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario de Cajamarca, Tolima, cuyo es un colegio técnico enfocado en el área comercial y especializado en contabilidad. ¿Qué está buscando esto? Pues que las TIC se apliquen en la investigación y sean unos componentes que ayuden a fomentar el desarrollo en competencias digitales en los estudiantes y se puedan proporcionar recursos educativos e interactivos que favorezcan el aprendizaje de contabilidad de manera más dinámica y accesible. Este ebook interactivo no solo buscó ser una herramienta educativa que facilite el contenido teórico a la asignatura, sino que también buscó adaptar el currículo de contabilidad en las nuevas exigencias en el mundo laboral y tecnológico, mediante el uso de herramientas multimedia y actividades interactivas para la investigación. ¿Sí? De igual forma, se va a explicar bajo qué enfoque se desarrolló, qué buscó, qué sirvió y cuál fue el mensaje que nos logró dejar pues, a todos. ¿Sí? El problema surge de la falta de un recurso educativo estructurado que integre elementos tecnológicos, pedagógicos y conceptuales. Esto impide que los estudiantes accedan a diferentes herramientas de aprendizaje dinámicas, que deje de ser aburrido. Se veía mucho que se manejaban los métodos tradicionales, había poca apropiación, los estudiantes tenían pereza, los estudiantes no deseaban estudiar, y más el tema de contabilidad, que siempre se ha vendido que es algo muy aburrido, molesto, que los chicos dicen, pero números, pero esto para qué me sirve. Entonces se buscó que ellos, uno, entendieran para qué les sirve el trabajo, y dos, que los profesores puedan implementar videos, puedan implementar estrategias, puedan hacer que las clases sean dinámicas e interesantes. Recordemos que el sentido de este problema y la implementación del ebook digital es hacer que el estudiante sea autónomo, que el estudiante esté en la capacidad de desarrollar competencias digitales y competencias laborales, porque ocurre mucho que los jóvenes se gradúan de los colegios, de las instituciones y no saben qué se debe hacer. Entonces, al enfocar en la parte digital, les estamos enseñando cómo buscar un libro, cómo acceder, cómo manejar las páginas web, que aunque estamos en la era digital, nos damos cuenta que hoy en día los estudiantes realmente no saben manejar. Entonces, de esta parte surge nuestro problema y se evidencia la necesidad de crear el ebook interactivo. ¿Sí? También recordemos que se desarrolla bajo un árbol donde está explicado qué era lo que ocurría, el bajo rendimiento, que ya lo hablamos anteriormente, las competencias financieras estaban muy limitadas y nos generaron unas causas. Las causas fueron las faltas de las bases matemáticas, la desmotivación, la escasez de recursos, los accesos limitados y demás. ¿Sí? Nosotros tuvimos unos objetivos, pero debemos basarnos del objetivo general, el cual retoma el diseño e implementación del ebook digital interactivo como estrategia pedagógica para fortalecer la enseñanza de contabilidad en el grado 10º de la institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario de Cajamarca, a través de la integración de componentes tecnológicos, conceptuales y pedagógicos que promuevan el aprendizaje autónomo, la comprensión significativa de los contenidos, el desarrollo de las competencias digitales. Ahora bien, ese objetivo general tiene unos objetivos específicos que se desarrollan de la siguiente manera. Primero tenemos diagnosticar el estado actual de la enseñanza de contabilidad del grado 10º de la institución educativa técnica Nuestra Señora del Rosario de Cajamarca, identificando las necesidades pedagógicas y tecnológicas que justifiquen el diseño e implementación de un ebook digital interactivo.
Tenemos diseñar, el cual se diseña el ebook digital que integra los componentes tecnológicos y conceptuales pedagógicos orientados a facilitar la comprensión de los contenidos contables y promover el aprendizaje significativo. Encontramos la implementación del ebook digital en el aula de clases mediante estrategias metodológicas activas que incluyen textos explicativos, ejercicios prácticos, videos, actividades de aplicación que fomentan el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y por último, encontramos evaluar. Se evalúa el impacto pedagógico del ebook digital interactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de contabilidad, a partir del análisis de evidencias relacionados con el desempeño académico y la participación y la percepción de los estudiantes. Queremos dejar claros algunos conceptos porque aunque para los estudiantes ya es más fácil poder decir qué es contabilidad, para qué nos sirve, queremos explicar con qué fin se creó. Que un manual es la guía que nos ayuda, que el área de fundamentación comercial, si yo le digo a una persona del común, yo enseño fundamentación comercial, no van a entender, van a quedar algo perdidos, y por ese fin se explica que realmente es contabilidad, que se explica un poco de economía, de cómo funciona el mundo, para qué sirven, las TICs para qué nos están ayudando y las competencias laborales en la parte contable, cómo las podemos manejar. ¿Sí? Tenemos una metodología el cual se basó en un enfoque cualitativo, ¿sí? Que se centra en la interpretación de fenómenos educativos desde la perspectiva de los actores involucrados. En este caso estamos hablando de docentes y estudiantes. Se quiso comprender cómo el uso de un libro digital interactivo transforma los procesos de enseñanza de contabilidad, explorando factores como la motivación, la apropiación, el conocimiento y la interacción tecnológica. ¿Sí? Este está basado en un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? El cual es la estrategia que se sustenta en el aprendizaje de la tecnología y el constructivismo, donde los estudiantes adquieren los conocimientos de contabilidad a través de un digital interactivo que combina teoría y casos prácticos, actividades, evaluaciones, etc. Pero ¿qué nos buscaba esta estrategia? Él lo que nos quería indicar es buscar facilitar el aprendizaje de los conceptos contables, fomentar el desarrollo de las competencias digitales en los estudiantes, promover el aprendizaje autónomo, motivar a los estudiantes en actividades, y esto nos tuvo unos hallazgos, ¿sí? Que los hallazgos que nos permitió fue darnos cuenta que a los estudiantes les faltaba un poco de análisis, que la enseñanza tradicional estaba centrada en clases magistrales, ejemplo, en contabilidad, hacían muchos dictados que a ciencia cierta esto no nos va a servir para nada en el ámbito contable, ¿sí? Buscábamos que hubiera una familiaridad entre las herramientas TICs con los docentes, el límite de metodologías activas. Se encontró que había una escasez grandísima de los recursos didácticos interactivos adaptados, ¿sí? Esta metodología nos ayudó a que los estudiantes pudieran llegar a resolver casos contables dentro del libro digital. Habían actividades, ejemplo, del IVA, que a los chicos se les dificultaba mucho el IVA, y nos dimos cuenta que era simplemente una división y una multiplicación. Si yo les decía, hallen el IVA, más IVA, sabían que debían multiplicar, o si yo les decía IVA incluido, en el libro nos explicaba cómo lo podemos dividir y cómo podemos aplicarlo en el ámbito digital. Si hablamos de gamificación, estamos usando retos y recompensas digitales para motivar a los estudiantes. Estamos yendo al aula digital, estamos explicando a qué página van a entrar, qué juegos hay, pueden jugar incluso hasta parques y llegar a resolver ejercicios contables. Ha sido muy interesante porque se ha manejado con cada uno de los estudiantes y los papás han visto que la educación tradicional ya no se está utilizando y que hemos mejorado, ¿sí? Para este ejercicio tuvimos 35 estudiantes del grado 10º de la institución, quienes obligatoriamente ven el área de fundamentación comercial, y la población fue seleccionada dado la necesidad que se ha encontrado para que mejore la educación, ¿sí? Esta ruta de investigación se desarrolló en varias fases estructuradas. Se ha seguido un proceso metodológico cualitativo, el cual ha permitido la implementación y la evaluación y el análisis del libro digital como la estrategia pedagógica de enseñanza, ¿sí? El objetivo que tuvimos para la planeación y el diseño de este estudio
fue definir los lineamientos metodológicos que se iban a utilizar, tanto los teóricos y conceptuales de la investigación. Se realizaron actividades como la definición del problema de investigación, la revisión de antecedentes, el marco teórico, la formación de objetivos, la hipótesis, las preguntas de investigación. Se realizó la selección del enfoque metodológico y diseñado al estudio. Se diseñaron instrumentos de recolección de datos. De esto se esperaba que fuera un documento con planeación del problema y fundamentado teórico. Se diseñó metodología estructurada y se realizaron instrumentos validados en la recolección de datos. Luego de la recolección de esta información, obtuvimos los datos cualitativos mediante técnicas que aplicaron tanto docentes y estudiantes. Para esto realizamos actividades como la aplicación de observaciones en el aula sobre enseñanza de contabilidad, la realización de entrevistas a grupos focales y a los estudiantes, el análisis al currículo, ¿sí? y que se logró que a diario se realizaran registros sobre el campo, sobre las aulas, las transcripciones de entrevistas, los grupos focales. Todo esto nos ayudó a que la intervención pedagógica propuesta tuviera como metodología el objeto de implementar el ebook digital interactivo. ¿Sí? Esta integración nos tuvo componentes tecnológicos, conceptuales, pedagógicos que promovieron que el aprendizaje fuera un poco más fácil. La fundamentación pedagógica de esta propuesta se basó en enfoques constructivistas y el aprendizaje significativo, en los cuales los estudiantes adquirieron conocimientos a través de la inserción como el ABP, que ya lo habíamos hablado, la gamificación y la evaluación. Al integrar el ebook digital como recurso pedagógico de enseñanza, se promovió el recurso de competencia, se identificó los conocimientos previos en contabilidad, se socializaron las investigaciones, se diseñó el ebook, se vio la capacidad de los estudiantes frente al uso de herramientas tecnológicas, se desarrollaron clases digitales interactivas, se aplicaron actividades prácticas, ejercicios, se observó el análisis y la interacción de los estudiantes, se evaluó el desempeño, utilizamos plataformas digitales como Moodle, hubieron recursos muy interesantes, ¿sí? Hubieron videos que dijimos, wow, efectivamente nos está dando el resultado que esperaba. Se logró mayor comprensión y retención de los conceptos contables, fue un hecho, fue un éxito. Podemos decir que si en este momento yo le pregunto a un estudiante qué es un activo, un pasivo, un patrimonio, ingresos, costos, gastos, ellos están en la capacidad de explicarme y decírmelo en la vida cotidiana, lo que significa y no en algo estricto, podríamos indicarlo, ¿sí? De igual forma, mientras que los antecedentes revisados se encontraban en pro de mejorar la contabilidad, el estudio aportó evidencia sobre el ebook digital en el desempeño futuro. Se realizaron evaluaciones muy interesantes a través de medios digitales y esto nos llevó a la conclusión de poder decir si es posible, si se están aplicando los objetivos correctamente, si se está fortaleciendo la comprensión, si se está promoviendo cada una de las competencias que deseaban, ¿sí? Un ejemplo puede ser las técnicas de recolección que utilizamos, cómo funcionó, cómo los aplicamos, para qué nos llevó esto, cómo aplicamos el ABP, cómo aplicamos la gamificación, para qué nos sirvieron los recursos digitales, las diferentes técnicas, los hallazgos, cómo aplicamos todo, ¿sí? Y podemos decir que el resultado final como es reconocer que el camino hacia la digitalización educativa es un proceso continuo que demanda compromiso, creatividad, disposición para el cambio y la implementación del libro y que ha sido una experiencia transformadora, no solo para estudiantes, sino para nuestra labor pedagógica, demostrando que la educación del futuro debe estar centrada en la innovación, accesibilidad y el aprendizaje significativo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. A continuación les voy a dejar el enlace del libro para que puedan conocerlo y darse cuenta de la aplicación que se tuvo. Muchísimas gracias, espero que todos estén muy bien.